¿cuáles son las formas de poder disminuir ese trabajo? No sé si ustedes recuerdan que yo les decía que mientras más alto sea lo que es el volumen específico, más alto iba a ser el trabajo. Y mientras menor sea, que en el caso del proceso de compresión, menor iba a ser el trabajo. Entonces, una de las formas de poder reducir el trabajo de un compresor es reduciendo su volumen específico, o mantener el volumen específico del gas, de lo que se esté hablando, lo más pequeño posible. Otra de las formas, que es la forma número 2, es aproximar el trabajo a un proceso internamente reversible. Bien, ya que por ejemplo el volumen específico es proporcional a la temperatura. Lo que estábamos viendo en el ejercicio pasado, que veíamos que agarramos el diagrama T versus S y veíamos que subía la presión, subía la temperatura y tal, pero en este caso el volumen específico es proporcional a la temperatura. Y para reducir el trabajo de enfriamiento es necesario que el gas se enfríe mientras se comprime. Pero aquí hay una pequeña particularidad. ¿Ustedes qué creen que pasa cuando la presión aumenta? Es decir, un gas se comprime. Aumenta la temperatura. Bien, aumenta la temperatura. Entonces, si necesitamos que se enfríe mientras se comprime, ¿no creen que se va a hacer un poco difícil? Para eso se va a utilizar lo que es el interenfriamiento. ¿Bien? ¿Inter qué? Se llama interenfriamiento. Ya lo van a ver ahora más adelante. Bueno, entonces, para este tipo de casos, minimización del trabajo de un compresor, vamos a necesitar el uso de lo que era la ecuación que ya nosotros sabíamos, que es el trabajo reversible, bien, de 1 a 2, el volumen específico para la derivada de la presión. Teniendo presente de que aquí, ya saben que puede haber otros dos términos, vamos a asumir que es 0 los dos y vamos a dejarlo así, bien. Nos vamos a quedar con esto para este caso. Y nos vamos a encargar de evaluar tres distintos tipos de procesos. Cuando es un proceso isentrópico, es decir, primero cuando es isentrópico, bien, sabemos que si nos dicen que es isentrópico, tenemos que es entropía constante y vamos a tener lo que es esta ecuación. Este K particular de acá va a ser un exponente y esto va a ser constante. ¿Por qué? Porque en este caso vamos a asumirle que si es compresor, estamos manejando que líquido, no, ¿verdad? Gas. Entonces, como es gas que vamos a utilizar el gas, lo vamos a considerar, sea lo que sea que estemos evaluando, que puede ser aire, puede ser cualquier gas, lo vamos a considerar como un gas ideal. Entonces, parte de esto, decimos que presión por el volumen específico es igual a R por T. ¿Bien? Ok. Nos fijamos que asumiendo el gas ideal, de aquí vamos a determinar todas las ecuaciones que se van a desarrollar ahora. ¿Bien? Ahora, para el proceso isentrópico vamos a tener esta ecuación que va a ser el trabajo de compresión de entrada, puede ser el de salida, en este caso vamos a hacerlo como de entrada, va a ser igual a K por R por T, en este caso diferencial de T, ¿okay? Sobre K menos 1. Se fijan que esto es producto de que estamos, porque ya lo van a ver, ustedes lo pueden colocar así, pueden colocar como esta expresión, pero ustedes dicen ¿por qué? ¿Por qué tenemos K? ¿Por qué tenemos R? Recuerden aquí. Llegamos a que el gas que estamos utilizando en el dispositivo que estamos utilizando es un gas ideal. Bien, entonces lo podemos utilizar como esta forma, como ya les dije, o lo podemos utilizar de esta forma. Bien, que va a ser igual KR por T, temperatura 1 sobre K menos 1. Y aquí vamos a tener presión 2 menos presión 1. Bien, elevado a la K menos 1 dividido entre K. Esta presión se parece a la que explicó el compañero previamente. Claro que vamos a tener una presión final y una presión inicial, y de este lado vamos a tener la temperatura inicial, a diferencia de esta forma que nada más vamos a tener, fíjense, la temperatura, la diferencia de temperatura, la R, la K y la K abajo también. Entonces esta me parece como que un poco más accesible que la otra de ella. Bien,
Es importante que sepamos que acá en el proceso isentrópico no va a haber enfriamiento, es decir, no vamos a tener ningún tipo de enfriamiento. Entonces, para esto es sin enfriamiento. Perfecto. Ahora vamos a tener un segundo proceso que va a ser, ya sabemos que el isentrópico utilizamos esto. Bien. Ahora, para el politrópico, no sé si recuerdan que cuando teníamos trabajo de frontera para este tipo de proceso isentrópico también veíamos el politrópico. Bien. Entonces, bueno, vamos a ver. Este es el segundo politrópico. Y va a tener, en lugar de tener esta forma, va a tener P por B, ¿a qué? A la N. Cuando nos dicen exponente politrópico, tenemos una N, no una K. ¿Ya? Si nos dicen el exponente isentrópico, tenemos la K en lugar de la N. Muy bien. Esto va a ser igual a constante. Recuerden, esto es constante, esto es constante. ¿Bien? Y esto sí incluye enfriamiento, o sea, aquí sí va a haber enfriamiento. Bien, ahora vamos a tener el trabajo, o sea, en lugar de tener esto de acá, vamos a tener trabajo de compresión de entrada, va a ser igual a qué, vemos dónde está acá, vamos a poner qué, N, ¿verdad? N por R T2 menos T1 sobre N menos 1. ¿Okay? ¿Qué vamos a poner de aquel lado? A ver, debería ser N por R por T sobre N menos 1. De este lado ponemos P2 sobre P1, que eso va a estar elevado a la ¿qué? A la N menos 1. Si me están siguiendo, sobre N menos 1 abajo y aquí. ¿Ven la diferencia? Es prácticamente igual, con la única diferencia de que vamos a tener un exponente politrópico y un exponente isentrópico. Muy bien, ahora el último caso, en este caso sería el isotérmico. Pero ya nosotros sabíamos de que cuando era isotérmico no teníamos exponentes, porque no hay un exponente isotérmico, sería 1 elevado a la 1. En este caso N es igual a 1. ¿Bien? Para el último caso, vamos a hacerlo por acá. Lo podemos poner por acá. Tercer caso sería isotérmico. Bien. En el caso isotérmico vamos a tener presión por el volumen específico constante. Pero si se están fijando de que aquí no hay exponente. Bien, aquí sí realmente debería haber un exponente. Pero el volumen específico está elevado a la U. O como si fuese elevado a la N. ¿Lo están viendo? Aquí. No se toma en cuenta. No se toma en cuenta, es como si no tuviéramos ahí nada. Entonces el trabajo de compresión, en este caso de entrada, quedaría delimitado a R por T por el logaritmo neperiano de la presión 2 sobre la presión 1. ¿Bien? Si se acuerdan, no sé si esto les parece familiar, esto de acá es muy similar a los trabajos de frontera que nosotros vimos en el capítulo 4 cuando era isotérmico. ¿Bien? Aquí lo volvemos a ver otra vez nuevamente. Entonces, bueno, vamos a estudiar ahora lo que es el comportamiento de todos estos procesos, para que ustedes vean cómo se comportan. Pues, así. Y eso lo vamos a denotar con una, digamos, una gráfica, que podría ser esta de acá, donde va a variar entre una presión, uno se queda en una presión menor y otra presión un poco mayor, ¿bien? Va a variar entre dos presiones, y podemos decir que acá, fíjense, estamos la gráfica P, volumen específico. Entonces aquí vamos a tener un comportamiento de todos estos procesos, tres procesos que vemos acá. ¿Lo vemos? Va a estar este de acá, va a estar este de acá y va a estar este de acá. Este es el límite digamos que tiene el volumen específico mayor. ¿Bien? Recuerden que todas parten de este punto. ¿Lo vemos? Pero este es el que va a estar más para acá. El mayor. Y ese va a ser, sí, ya vamos a ver el isentrópico. Lo vamos a ver.
Este va a ser igual, donde n es igual a k. ¿Lo vemos? Sí. Este. Ahora, todas parten de un punto particular, pero todas llegan a un valor de presión 2. Este de acá, que es el intermedio, va a ser el politrópico, exactamente. Politrópico. Porque el politrópico tenemos Un n allá más. de que tenemos n elevado a la n. Y si está elevado a la n, entonces sabemos que n es menor que k, porque k es el límite, el mayor, que está más acá. Y este de acá es el isotérmico. Isotérmico. ¿Bien? Que tiene un n también. ¿Pero qué pasa con el n? Es menos Es 1. Entonces vamos a decir que el isotérmico es 1. Entonces, ¿qué ocurre? Podemos decir que este politrópico que está acá, sabemos que es menor que n porque está en la mitad, pero sabemos que es mayor que 1, que corresponde al isotérmico, ¿lo vemos? Entonces así, de esta forma, con esta gráfica que vemos acá, podemos llegar a evaluar el comportamiento de cada uno de los procesos que vemos acá, ¿bien? Una preguntita. Y bueno, ya vimos proceso isentrópico, cómo se calcula el trabajo para proceso isentrópico, para proceso isotérmico y para el otro proceso, que sería el politrópico, ¿bien? Dependiendo de cuál sea, tiene distintas expresiones. Ahora vamos a ver más en detalle qué pasa cuando hay una mezcla de distintos tipos de etapas, o cuando tenemos etapas múltiples, ¿bien? Entonces, bueno, para eso vamos a ver una gráfica donde vamos a tener, fíjense, presión 1 y una presión 2. Esta es la gráfica presión por volumen específico. Bien, acá, punto de partida de la presión 1, entonces vamos a ponerlo como 1, bien, y el punto de llegada de todas y cada una va a estar sobre la línea de presión, bien. Vamos a decir que por acá está, por acá, bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Va a llegar acá, va a llegar acá y va a llegar acá. Ok, este sería 2, 2 y 2. Bien. Ahora, fíjense una cosa. Yo les decía que para que mientras un gas se enfríe, se comprima, iba a ser necesario que ocurriera algo. Bajar la temperatura. Enfriarlo. Ya van a ver. Para comprimir el gas en etapas, se enfría en cada etapa. Hay que enfriarlo en cada etapa. Eso se trata de eso se trata el interenfriamiento. Pasando a través de un interenfriador o un intercambiador de calor. Entonces, con eso logramos que ocurra ese efecto, que mientras aumenta la presión, ¿qué pasa con nuestro sistema? Aumenta la presión, vamos a tener acá una presión intermedia, Px, que va a estar entre la presión 1 Y P2. y la presión 2. Va a ser una presión intermedia, una presión que va a estar entre esas dos presiones. ¿Cuál va a ser el valor de esa presión? Lo vamos a tener que calcular. Bien, entonces vamos a ponerlo por acá. Px. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a hacer otro color para que ustedes vean. Acá, mientras va ocurriendo que va aumentando la presión, va reduciendo esto en cuanto a la línea de la presión 2, ¿verdad? Pero en su trayectoria, en toda esta trayectoria que vemos acá, todo este movimiento, va a estar ocurriendo lo que es pequeñas líneas de interenfriamiento hasta que llegan a una presión 2. Se va a dibujar acá un área. ¿Lo vemos? Ese área, que es el área correspondiente entre, ¿cuál es este? A ver si... Esa es la isentrópica. Isentrópica. La más lejana. Ok, esta es el isentrópica. ¿Esta cuál es? Politrópica. Ok. Y esta, Isotérmica. isotérmica. Muy bien. Entonces, esta área dibujada entre lo que es el isentrópico o la línea isentrópica y la línea politrópica, dibujamos lo que es un área que correspondería a el trabajo ahorrado. Se llama así, trabajo ahorrado. Muy bien. Entonces, este trabajo ahorrado va a variar, como ya les decía, con este valor de acá. Bien.
Entonces, mientras más alto o más pequeño, más grande o más cercana a P2 o más cercana a P1, más grande o baja sea la presión, esta área va a variar. O sea, mover va a ser más pequeña, va a ser más grande, va a ser un poquito más chiquita, ¿me entiendes? Bien, entonces, ¿qué pasa aquí? Si aumenta el número de etapas, el trabajo se aproxima al trabajo del caso isotérmico. Aquí, para estos fines, nada más vamos a ver dos etapas. Ya vamos a ver un ejercicio con dos etapas nada más. Pero puede haber un ejercicio que tenga 3, o que tenga 4, o que tenga mucho más etapas. Y mientras más etapas tenga, se va a comportar como del tipo isotérmico. ¿Bien? Al trabajo en el caso isotérmico. Bien, ahora otra de las cosas que podemos, cómo puede variar esta presión, porque ya vimos cómo puede variar lo que es esta línea, ¿lo vemos? Pero necesitamos ver cómo pueden variar acá lo que es las presiones de acuerdo al interenfriamiento. Entonces acá esta presión va a ser P1, esta va a ser PX, esta va a ser P2. Es un diagrama de temperatura versus entropía. Esta es de presión, volumen específico, esta es de temperatura versus entropía. Y aquí va a ocurrir algo también, que vamos a tener para una temperatura 1 y una temperatura 2, porque recordemos que nos interesa es que el gas se enfríe. Correcto, eso es lo que nos va a interesar. Vamos a tener que ver a ver también el comportamiento de la temperatura de nuestro sistema. Entonces, bueno, vamos a ver que acá va a ocurrir también un interenfriamiento y va a ocurrir de esta forma. Vamos a denotar un interenfriamiento. Acá ocurría en los bordes. Acá se movía acá y luego salía. ¿Lo ven? Acá va a ocurrir de esta forma. Va a ir de la presión 1 hasta la presión 2. No sé si se puede ver aquí el marcador. Luego, que esté aquí, va a bajar la temperatura. ¿Lo vemos? Y luego va a subir un poquito, así. Esto va a corresponder al interenfriamiento. ¿Por qué vemos que hace esto? Vemos que si aumenta la presión, debería aumentar la temperatura. Lo estamos pasando por un intercambiador de calor o un interenfriador para lograr el efecto que queremos, que es la reducción del trabajo como tal de la segunda forma. Recordemos que de la primera forma es reduciendo su volumen específico. Bien. Entonces, bueno, ya conociendo todas esas cosas, conociendo cómo va variando, digamos, la temperatura, la presión, podemos definir el trabajo total de entrada para distintas etapas. Aquí estamos viendo, ya lo vimos isentrópico, ya lo vimos politrópico y isotérmico, ahora lo vamos a ver con distintas etapas. Bien, entonces cuando tengamos distintas etapas, X, lo que nos va a interesar es saber que el trabajo total de un proceso que tenga varias etapas vendría siendo la suma de los trabajos de cada una de las etapas. O sea, ya lo vamos a ver. Trabajo total de entrada, trabajo de compresión de entrada. Bien, vendría siendo el trabajo de compresión de entrada de la etapa 1, podemos poner aquí 1, más, bien, el trabajo de compresión de entrada de la etapa 2. ¿Lo vemos? De esta forma. ¿Tú con etapas te refieres a los tres procesos que venimos hablando? Sí, exactamente. El isentrópico, politrópico y el isotérmico. Sí, pasamos, por ejemplo, en un ejercicio, te va a decir, no, consiga el trabajo con exponente politrópico. Consiga el trabajo con exponente isoentrópico. Okay. Entonces vas a tener que hacerlo con isoentrópico, con politrópico, con isotérmico, ya vas a tener 3. Lo vas a tener que hacer con la combinación de las mezclas de las 2 o de las 3. Y dependiendo de eso, se hace de esta forma. O sea, trabajo total de entrada del sistema completo sería el trabajo de la entrada de la etapa 1, trabajo de compresión de entrada de la etapa 2, de esa forma. ¿Bien? Ya lo vamos a ver. Esto va a tener, si nosotros entendimos bien cómo era el trabajo de compresión para todos y cada uno de los casos, podemos entender de que acá nos va a venir quedando una expresión de n es igual, R por T, n así. Y aquí, señores,
mucho ojo, mucho cuidado con esto, esta parte de acá, porque aquí no vamos a poner P2 sobre P1. No. Aquí en esta parte, recuerden que esto de acá lo estamos asumiendo como si fuese un proceso ¿qué? Politrópico. ¿Por qué? Porque es N. Ok. Pero el politrópico tenía P2 sobre P1. Acá vamos a colocar PX, porque sería, fíjense, no vamos de aquí a aquí, vamos de aquí a P. ¿lo ven? Bien, entonces PX, que es P2 en este caso, pero es PX porque vamos las finales a esta, ¿la ven? Sobre P1, muy bien, elevado a la N menos 1 sobre N menos 1, ¿sí? Pero tenemos que sumarle otro término que es el de la etapa 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer en la etapa 2? ¿De dónde estamos yendo a dónde? PX a P2. De PX a P2. Y así seguiríamos la trayectoria completa desde la presión 1 hacia la presión final. Lo vemos entonces aquí, correspondería a N por R por T1 sobre N1. ¿Lo vemos? Ajá. P2 en este caso, o sea, la presión final en este caso sería ¿cuál? La final es P2. Exactamente. A la que vamos. En este caso sería P2. Y PX. P1 sería nuestra inicial, allá arriba. PX, ¿no? PX. ¿Sí? N menos 1 sobre N menos 1. Y de esta forma, de esta manera, logramos determinar cómo sería el comportamiento cuando tenemos varias etapas. Recuerden que aquí nada más estamos evaluando dos etapas. Puede ser de que haya tres, puede ser que por acá haya otra gráfica por acá, y aquí sea P3. ¿Sí me entienden? Pero en este caso nada más hay dos, y así lo pueden ustedes ir sumando, le van agregando términos por acá, y van siguiendo, sumando todo, hasta lograr un trabajo total para distintas etapas. ¿Bien? Ahora, importante. Ustedes se preguntan, ¿qué es esto? Esto de acá. Eso es una presión intermedia entre dos presiones, realmente. Pero ¿cómo se calcula? Vamos a calcular derivando de esta ecuación completa. De esta ecuación completa. Respecto a PX. Y así despejamos absolutamente todo. ¿Nos va a interesar cómo vamos a llegar ahí? No, realmente no nos va a interesar. Solamente vamos a ver cómo se calcula el PX, dependiendo de los distintos tipos de etapas que tengamos. A ver. PX puede ser, fíjense, P1 por P2. ¿Siempre va a ser así? No. Porque recuerden que aquí estamos colocando la presión inicial y la presión final. O sea, es como si estuviéramos multiplicando Pn. Pn. ¿Bien? Entonces, bueno, aquí va a estar elevado al lado medio. Ustedes fácilmente pueden aplicar la raíz de la presión 1 por la presión 2. De esa forma, ya aquella presión que van a sustituir aquí. Y ya tienen, digamos, toda la... Si hay una tercera, coloco P1 por P2 por P3. No, porque recuerden que es la PX que lo van que a está colocar en en cada etapa. cada etapa. En cada etapa. Ya lo van a ver en el ejercicio. Ya. Ahora, esto lo pueden calcular así, o lo pueden, así. Esta es mi forma de calcularlo, realmente es lo más fácil. Pero la otra forma sería PX sobre P1, que es igual a P2 sobre PX. Cualquiera de las dos, prácticamente, pero me gusta más esta. Entonces, bueno, de esta forma hemos logrado demostrar cómo serían las ecuaciones que vamos a aplicar para el proceso isentrópico, para el proceso isotérmico, para el politrópico y para cuando tengamos varias etapas. ¿Bien?